Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo encuentro. Muchísimas gracias por acompañarme. Me siento muy contento porque el tema de hoy, el tema que hoy vamos a trabajar, es un tema supremamente importante. Espero tener la capacidad, el discernimiento y la inteligencia para poder comunicarles a ustedes esto que hoy vamos a compartir, porque es esencial. Yo diría que vamos a dar un salto cuántico en nuestra evolución espiritual. Vamos a tener un despertar mayor si logramos comprender esto que hoy les voy a compartir. Seguramente cuando ustedes leyeron el título de este video les llamó la atención. Claro, los malos también van al cielo e inmediatamente pasó algo por su mente, por su corazón. Para algunas personas esto es inaceptable, esto es una cosa blasfema, esto es una gran mentira y puede generar enojo, frustración, ira en algunas personas. Si es su caso, lo invito a que respire profundo y escuche esto que le voy a compartir hoy. Esto que vamos a hablar hoy va a ser muy liberador para usted como ser espiritual que es. Nosotros vivimos en una confusión constante. Por eso no me cansaré de repetirlo constantemente en todos los encuentros que tenemos. ¿Quiénes somos nosotros? Ustedes ya saben la respuesta, la inmensa mayoría, que me viene acompañando desde hace tiempo atrás. Saben que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Eso ya lo sabemos, pero vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a entender cuál es la diferencia entre la parte humana y la parte espiritual. Y ese es mi propósito en el encuentro de hoy. Por eso vamos a entender que los malos también van al cielo. Vamos a entenderlo ahora. Poco a poco se lo voy a ir explicando. Espero tener la capacidad y la claridad para hacerlo, porque de poder asimilarlo en nuestra vida, mis apreciados amigos, vamos a dejar de sufrir tanto. Recuerden ustedes esto, que es muy importante siempre tenerlo presente. ¿Cuál es la misión por la cual nosotros estamos viviendo esta experiencia humana? ¿Por qué nosotros estamos viviendo? ¿Por qué estamos vivos? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Solo dos. Aprender a ser felices. Aprender a ser felices. Y segundo, aprender a amar a los demás como a nosotros mismos. Con eso es suficiente. Imagínense ustedes dos tareas tan aparentemente sencillas que nos cuestan innumerables vidas. Cada vez que trascendemos, vamos a una revisión, volvemos y otra vez y otra vez y otra vez, porque no hemos entendido realmente quiénes somos todavía. El despertar espiritual, mis apreciados amigos, empieza a darse cuando yo entiendo que indudablemente estoy viviendo una experiencia humana como todos lo vivimos. Comemos, trabajamos, estudiamos, nos graduamos, nos casamos, tenemos hijos. Todo eso es la experiencia humana. Pero la experiencia espiritual, mis apreciados amigos, es realmente maravilloso. Cuando yo empiezo a entender cómo funciona el mundo espiritual, cómo yo estoy inmerso en ese mundo espiritual, cómo caigo constantemente en el error producto de algo que llevamos nosotros humanamente, pero que desaparece en el mundo espiritual, que se llama ego. Escuchen esto. Nuestro ego es una condición humana, mas no espiritual. Claro, estamos viviendo un mundo humano, pues el reto está ahí, en que empecemos a entender cuáles son aquellas cosas que me impiden ser feliz. Eso es parte del entendimiento. Cuando yo me hago esta pregunta, hablando de Cristian, hablando conmigo mismo, yo digo, ¿qué me impide ser feliz? Si mi propósito es ser feliz, ¿qué me lo impide? E indudablemente, tantas perturbaciones que nosotros tenemos a diario, producto de que nos dejamos llevar por nuestro ego, por nuestra ira, por nuestro odio, por nuestra ignorancia espiritual y caemos en la trampa de estar juzgando, señalando y condenando. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo una persona que quiere ser feliz puede serlo cuando todo el tiempo está señalando y condenando a los demás? Les voy a colocar a ustedes este ejercicio ahora, que lo invito a que lo hagan, lo invito a que lo vivan, lo invito a que ustedes se sienten y hagan este ejercicio que seguramente va a ser de gran bendición para su vida. Encienda un noticiero en la ciudad donde usted vive. Ojalá el noticiero más amarillista que usted pueda encontrar. Ese que muestra cosas crueles. Siéntese frente a su televisor y empiece a ver el noticiero o escuche las noticias o léalas en un periódico. Y va a encontrar noticias como estas. Asesinaron, robaron, mataron, violaron
todas las noticias que ustedes quieran. Yo les hago una pregunta, importantísimo, importantísimo, siento que es importante. Autoobsérvense en ustedes. Dese cuenta qué pasa por su mente cuando usted ve una noticia de un asesinato. Y más si es una persona adulta que asesinó a un niño o alguna cosa de esas que nos duele más que otras. Porque indudablemente hay noticias que nos impactan más que no logramos aceptar. En nuestro país, en mi país, hace 2 o 3 meses atrás se dio una noticia que todavía está en investigación, que un hombre asesina a su mamá y a su hermano. Conmocionó el país entero. Conmocionó el país entero. Todos los noticieros, todo el tiempo, todo el día, todo el mundo hablando de lo mismo. Y cuando usted lee los mensajes que la gente escribe debajo de las noticias en redes sociales, pues usted lo que lee es algo peor todavía. Que lo condenen a silla eléctrica, que lo maten, que lo electrocuten, que lo asesinen, todo lo que usted quiera. Yo lo que quiero decirles a ustedes es, hagamos este ejercicio. Miren esa noticia y autoobsérvese usted mismo. Autoobsérvese. ¿Qué significa? Dese cuenta que está pasando por su pensamiento. El pensamiento es la anticipación al sentimiento. Se lo voy a explicar para que nosotros lo podamos entender. Aparece un suceso, la noticia. Hombre asesina a su mamá. Perfecto, aparece la noticia. Ese es el motivo o la causa por la cual nosotros vamos a generar un pensamiento. Yo les pregunto, ¿qué tipo de pensamiento se genera en su mente? ¿Qué tipo de pensamiento se genera en su mente? Seguramente para algunas personas es miserable, cómo va a matar a su mamá, lo más terrible del mundo, todo lo que ustedes se quieran imaginar. Después de ese pensamiento viene algo que se llama una emoción. Nosotros empezamos a sentir en nuestro cuerpo. Autoobsérvese usted a través de este ejercicio para que usted se dé cuenta. Hay personas que se ofuscan, su respiración se altera, empiezan a sentir rabia, sentir ira, se molestan y para acabar de completar, mis queridos amigos, mucha gente que hace esto que estoy diciendo en este momento, lo hace al momento de estar ingiriendo sus comidas. A la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, viendo noticias que le alteran su vida. Todo eso que estamos hablando genera una confusión en el ser humano. Haga el ejercicio. Autoobsérvese qué pasa en mi pensamiento, qué pasa en mi sentimiento, qué pasa en mis emociones, qué pasa en mi vida. Logré alterarme desde el punto de vista humano. Quiero decirles a ustedes con esto algo que es muy importante. ¿Qué gana usted con eso? ¿Qué gana con que usted levante el dedo y señale? ¿En qué avanza en su vida espiritual cada vez que usted siente odio y rencor por alguien que aparentemente hizo algo terrible y espantoso? Y cuando digo aparentemente es porque ahorita le voy a explicar otra parte que seguramente al comprenderlo ustedes van a entender esa dualidad en la cual nosotros vivimos y que es muy importante aprender a navegar en estas dos áreas que son esenciales, la parte humana y la parte espiritual. Entonces en el mundo humano, aparentemente esta persona comete un error y aparece dentro de nosotros algo que se llama juicio. Necesitamos condenarlo y castigarlo en el plano humano. Juicio y castigo es algo que está completamente condicionado en nuestra parte humana. Pero resulta que en el mundo espiritual no es igual. No es igual. El mundo espiritual es completamente distinto, completamente diferente. En el mundo humano, el ser humano que está simplemente enfocado en su humanidad, cuando ve algo como esto, una noticia de esas que nos mueve a nosotros el piso, aparece el ego que necesita cobrar venganza, que necesita justicia, que nada es suficiente para cubrir el dolor causado a otro ser humano, e incluido él que se involucró en algo que no le correspondía y en el cual tampoco puede hacer nada. Eso es importante entenderlo. Entramos nosotros a ser parte de un problema que no nos corresponde, que no tenemos la solución, pero que simplemente es la oportunidad para usted autoobservarse. Me voy para el plano espiritual para hacerme entender. En el mundo humano todo es un caos. ¿Estamos de acuerdo? Si usted me dice a mí, Cristian, en el mundo humano todo está bien, le digo no. Hay muchísimas cosas por solucionar. Hay muchas cosas que no están bien.
que podríamos nosotros aportar para que el mundo mejorara. Una de esas cosas que podemos aportar es que usted sea un mejor ser humano, que ya no seamos parte del problema, sino parte de esa solución espiritual que el mundo requiere. En el mundo espiritual, mis apreciados amigos, todo es perfecto. Todo es perfecto. En el mundo humano todo es un caos. En el mundo espiritual todo es perfecto. ¿Cómo así? Yo no lo entiendo. Usted me puede decir. Se lo voy a explicar. Todos nosotros venimos a este plano humano a vivir las experiencias que nos corresponden vivir para el proceso de evolución. Todos. No hay uno que no lo esté viviendo, así ni siquiera lo sepa, que es la inmensa mayoría. La inmensa mayoría de las personas no tienen ni idea por qué está vivo y por qué está en este plano existencial aún. No tienen ni idea, la inmensa mayoría. Pero los que estamos en un proceso de conciencia sabemos que venimos a vivir experiencias humanas porque gracias a la humanidad, gracias al relacionamiento con el otro, es que yo puedo avanzar espiritualmente. Entonces, antes de nacer hemos planeado todo lo que vamos a vivir espiritualmente antes de nacer. Eso es lo que se llama el plan prenatal. Hemos venido, se lo puedo hacer más sencillo todavía. Hagamos de cuenta que yo parto de esta existencia, de este plano humano, en cualquier momento. Salgo, mi espíritu sale de mi cuerpo, va a vivir un proceso que para algunas personas es más rápido, para otros es mucho más demorado, dependiendo de la forma como ha vivido, de la forma como vivió, dependiendo de su evolución. Me voy a demorar muy poco o me voy a demorar mucho antes de llegar al siguiente plano. Cuando llego allá, me reúnen en ese consejo de sabios maravillosos. Me reúnen en ese consejo de sabios y hacen un análisis de mi vida. Y cuando analizan en qué me equivoqué, qué cosas no aprendí, qué cosas tenía que haber hecho pero no hice, porque no logré recordarlo en este plano humano. Es difícil recordarlo cuando estamos tan metidos en la humanidad y no en la espiritualidad, pero viene ese reacondicionamiento de ese ser espiritual para luego volver al plano humano. Todos vivimos el mismo proceso. En este momento en el mundo entero somos 7.000 millones de seres humanos. Quiere decir que hay 7.000 millones de seres viviendo experiencias todos los días para su evolución espiritual. Todos. Absolutamente todos, tanto la persona de mayor evolución como la persona que está haciendo daño, matando, asesinando, corrompiendo, violando, todo. Miren, mis amigos, este punto es supremamente importante y espero tener la claridad para expresarlo. No hay un solo ser humano que no provenga de la misma fuente. Todos venimos de la misma fuente. Tanto el más maravilloso en su claridad, en su santidad, como aquel que está en un nivel vibracional y en un nivel de vida bajo y oscuro. Todos venimos de la misma fuente, lo que quiere decir que todos estamos viviendo las experiencias que nos corresponden. Cuando yo les decía a ustedes con el título, los malos también van al cielo, quiere decir que también en algún momento mucho más demorado que aquella persona que ha utilizado su vida para hacer el bien a los demás, tarde o temprano llega de nuevo allá, a ese umbral. Usted seguramente se estará preguntando, ¿entonces no les pasa nada a los asesinos? ¿Entonces no les pasa nada a los violadores? Claro que sí, por supuesto que sí, pero no desde el plano y la idea de castigo. No, si usted está pensando que los van a castigar, no es así. Estamos equivocados. Todos son errores y los errores se compensan. Pero antes de llegar a ese nivel, a esa dimensión, a ese plano maravilloso al cual todos queremos llegar, esas personas que han utilizado esta existencia para hacerle daño a otros, para matar, para hacer cualquier cantidad de cosas que indudablemente no las logramos entender todavía, pero poco a poco lo vamos procesando, esas personas pasan por momentos de tinieblas, por momentos oscuros, por momentos difíciles antes de llegar a ese lugar donde todos queremos estar. Ellos viven momentos difíciles, momentos muy difíciles donde pueden durar muchísimo tiempo, pero no es un lugar de castigo.
que es importante que usted y yo lo comprendamos. ¿Qué más quiero decirles a ustedes? Ellos también están en su proceso de aprendizaje. Esos seres, los peores que ustedes se puedan imaginar desde el punto de vista humano, es un ser espiritual como usted y como yo, que también está en su proceso de evolución, que también un día van a llegar ante el consejo de sabios y le van a hacer ver todos los errores que cometió, todas las situaciones que vivió, todo el dolor y el daño que causó, para luego regresar más adelante a volver a vivir una experiencia donde tendrá, escúchenme en esto, que compensar el daño causado. Tendrán que compensar el daño causado. Hace unos días atrás yo les hablaba a ustedes de la ley del karma. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia y tenemos que responder por esas consecuencias. Pero si yo me salgo, escúchenme en esto, si yo me salgo del juego del juez, del juego del señalador, del juego del que está cuestionando y logro comprender que esa persona que voy a juzgar también está viviendo su proceso de evolución, me libera inmediatamente a mí del dolor. Me libera del dolor. Les voy a colocar un ejemplo complementario al ejemplo que les hacía un rato atrás. Vamos a ver el noticiero. Prendemos el televisor. Estamos viendo la noticia y de pronto aparece una noticia que no, indudablemente nos duele, nos molesta. Pero ¿qué sucedería? Escúchame en esto. ¿Qué sucedería en su vida espiritual si usted cuando ve esa noticia lo primero que dice es, desde el punto de vista humano, difícil, y que sea juzgado por la parte humana? Desde el punto de vista espiritual comprendo que eso que las personas están viviendo, en eso que están presentando, pues es parte de los planes que tienen que vivir. Si tengo total confianza con el plano espiritual, no voy a levantar mi dedo para juzgar. No voy a decir es que esa persona miserable, no la voy a condenar. Al contrario, recuerden ustedes siempre lo que yo les he dicho aquí. Cada vez que yo condeno, me condeno. Cada vez que yo juzgo, me juzgo. Cada vez que yo me altero, me molesto, me perturbo, me estoy haciendo daño y me estoy alejando de la posibilidad de llegar a uno de esos pilares tan importantes que son motivo de la existencia humana, aprender a ser felices. Yo le hago una pregunta: ¿cómo puedo ser feliz cuando todo el tiempo me estoy perturbando, cuando todo el tiempo estoy señalando y la gente se sienta a ver un noticiero y no se da cuenta del veneno que está recibiendo? Eso por colocarlo de un ejemplo. Pero en la vida diaria sucede lo mismo. En la vida diaria sucede lo mismo. Vemos nosotros cualquier cosa y empezamos a señalar, a juzgar, a criticar. Todo el tiempo lo estamos haciendo. No hemos entendido que cada persona está viviendo un proceso. No hemos entendido que cada ser humano tiene dentro un espíritu que viene a este plano existencial a su evolución. A evolucionar, a aprender. Esto que les voy a decir ahora, que llega a mi mente en este momento, es para que lo reflexionemos todos. ¿Quiénes son los sabios? Escuchen esto. ¿Quién es una persona sabia? ¿Quién es un sabio? El que nunca ha cometido un error o el que los ha cometido todos y ha aprendido de sus experiencias. Reflexionen ustedes ahí. ¿Quién es una persona sabia? ¿El que nunca ha cometido un error o el que los ha cometido todos y ha aprendido de esa experiencia para ser mejor, por supuesto? Yo me inclino por creer que una persona sabia es una persona que ha cometido todos los errores del mundo y los ha aprendido. Y ha entendido y ha asimilado la experiencia y ha asimilado el conocimiento. Pues nosotros somos eso, mis apreciados amigos. Todos en diferentes niveles, en diferentes escalas, en diferentes grados. Hay seres espirituales que están en un proceso de evolución maravilloso, que viven esta vida de una forma maravillosa y cuando ustedes hablan con ellos, todo es supremamente bonito. Seguramente lo han construido desde vidas anteriores. Pero hay otras personas que han tenido que vivir experiencias completamente difíciles, distintas, muy duras, supremamente duras desde época de la infancia. Y han venido en su proceso de evolución. Algunos se duermen y convierten el dolor que han recibido en algo para justificar el dolor que causan. Otros están recibiendo el mismo dolor, pero están en un proceso de evolución donde van comprendiendo
que esta existencia indudablemente es parte de su proceso en la construcción de una vida muchísimo mejor más adelante. Mi mensaje, lo que yo quiero decirles a ustedes es, renunciemos a criticar, renunciemos a señalar. Cuando hacemos eso, renunciamos al sufrimiento y estamos siendo inteligentes espiritualmente. Renunciamos al sufrimiento. Cuando usted ya no tiene la necesidad de levantar un dedo para señalar a alguien, para juzgar a alguien, ya no está sufriendo. Ya no le está dando poder a su ego. Mis amigos, escuchen esto. En el mundo humano, el ego dirige la vida de la inmensa mayoría de las personas, su ego. El ego siempre está en competencia, en señalamiento, en calificativos. Todo el tiempo el ego nos hace ver una vida completamente equivocada y nos lleva a un estado de sufrimiento. En el mundo espiritual no existe el ego. No existe el ego. En el mundo espiritual, mis apreciados amigos, es un mundo maravilloso donde todo está bien, por eso no hay juzgamiento. En el plano humano, nosotros, cuando alguien comete un error, inmediatamente juicio y castigo. En el plano espiritual no es así. En el plano espiritual es error y aprendizaje. Dos cosas distintas. Claro, asesinar a alguien, usted diría, requiere de un juicio desde el plano de vista humano, claro que sí. Yo no estoy diciendo que una persona que no asesine a otro humanamente no tenga que cumplir con las leyes del hombre. Por supuesto que sí. Claro que sí. Estoy de acuerdo con eso. Eso es lo correcto para el plano humano. En el plano espiritual, esa persona que asesina a otro, que viola a otro, tendrá que vivir un proceso que no es nada agradable. Escúchenme en esto. No es nada agradable, no es un infierno como la gente piensa y cree. No es un infierno. Simplemente tendrá que vivir experiencias difíciles, duras, pero que son parte de su aprendizaje. Entonces, el error que luego, cuando llega el día que le corresponde llegar a ese consejo de sabios, va a entender en qué cosas tiene que mejorar y, ojo con esto, y vendrá con una carga kármica tan poco fácil de llevar a su siguiente existencia a continuar en su proceso de evolución. Quiero decirles a ustedes con esto que todo en la vida, absolutamente todo en la vida de lo que nosotros hacemos, indudablemente tiene una consecuencia, pero no bajo ese nivel o ese criterio humano que nos ha acompañado a nosotros siempre. Del plano humano todo el tiempo estamos señalando, juzgando, criticando, castigando, haciendo juicios. En el plano espiritual todo es completamente distinto. En el plano espiritual lo que se requiere simplemente es que nosotros podamos reconocer ese error, poder corregir ese error, tener el aprendizaje de ese error para continuar con ese proceso de evolución. Para cerrar, ¿qué quiero decirles a ustedes? Si nosotros caemos en la trampa constantemente de estar señalando, cuestionando y criticando, no hemos entendido todavía el plano en el cual nosotros estamos viviendo. Sí estamos en un plano humano, pero viviendo una vida espiritual. Hay un principio fundamental en el plano espiritual que yo debo entender y es: todo es perfecto y todo está bien. Entender eso nos cuesta un trabajo inmenso. Hay personas que me escriben, yo los entiendo porque no lo comprenden el concepto. Y me dicen: usted es un ignorante, usted me dicen todo lo que ustedes quieran. Yo lo entiendo, yo no contesto ni con rabia ni con ira, al contrario, comprendo que la persona todavía esté encapsulada en el mundo humano y quiera interpretar su vida de esa manera. Pero nosotros, cuando recordamos que estamos en el plano espiritual, empezamos a entender que hay 7,000 millones de seres humanos y espirituales en este mundo, cada uno viviendo la experiencia que le corresponde. Cada uno viviendo ese proceso de evolución. Todos nosotros estamos en eso. ¿Quién soy yo para señalar y juzgar a otro que también está viviendo un proceso similar al mío? Tal vez en condiciones distintas, tal vez con experiencias distintas, seguramente viviendo situaciones distintas. Claro que sí, eso yo lo entiendo, lo comprendo perfectamente. Pero él, el otro, ese que usted llama malo, ese que nosotros desde el punto de vista humano sentimos que debe ser condenado, todo el sentimiento humano, pues realmente no existe desde el plano espiritual.
Porque ese ser, al igual que usted, recuerden siempre esto, vienen de la misma fuente, tenemos el mismo Padre, pero también tenemos las mismas oportunidades, todos, de aprender, de evolucionar, de seguir creciendo. Todos tenemos la misma responsabilidad. Espero haberme hecho entender con esto que quería decirles hoy. Seguramente muchos al leer el título del video les generó una molestia enorme. Lo entiendo perfectamente. Si estamos dominados, si estamos dirigidos por nuestro ego, eso es lo que sucede. Pero cuando estamos en el plano espiritual podemos entender que ese mal llamado malo, ese que seguramente todavía está generando en usted molestia y dolor, porque seguramente necesitará un tiempo para comprenderlo, es un ser espiritual como usted y como yo en su proceso de evolución. Les tengo una noticia muy importante. Una vez termine este video, van a ver una entrevista que le hice a una medium, una mujer de nacionalidad italiana que habla perfecto el español, se llama Silvia. Y vamos a hablar de la mediunidad. Pero ¿cuál es el regalo que le tenemos a ustedes? Todas las personas que vean el video, que quieran participar en una sesión mediúmnica en vivo y en directo, en el próximo encuentro, el próximo domingo, pueden escribirme a este teléfono y lo vamos a registrar. Dentro de todas las personas que se registren, que quieran conectar con un ser amado que ya trascendió, que está en el otro plano y que quiera saber y comunicarse con él, escríbanme a este número y dentro de todas las personas que me escriban vamos a elegir dos para que vivan esa experiencia en vivo y en directo en el próximo encuentro. Espero haberme hecho entender. Quédense acá, vean el video que está a continuación, que es un video maravilloso, una entrevista con la medium, y de esas personas que quieran participar me escriben y los vamos a invitar a dos de ellos, dos personas solamente, que quieran vivir la experiencia de comunicarse con sus seres queridos. Un abrazo para cada uno de ustedes, reciban mi amistad, mi cariño, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que el mensaje de hoy haya calado en su corazón y en su conciencia. Espero que hoy, después de procesar esto que hemos conversado, usted sea un mejor ser humano. Para cada uno de ustedes, mi abrazo, mi cariño y recuerden siempre, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.